Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy está con nosotros Elisa Queijeiro. ¿Y de qué vamos a hablar? De un tema súper interesante que es el patriarcado, pero desde una visión mucho más inclusiva y con mucho de historia, lo cual nos va a llevar a reflexionar sobre cómo hemos sido parte de esta historia, quién es Eva, quién es Lilith y cómo estos arquetipos a veces definen cómo nos comportamos como mujeres y con las mujeres. Así que no te despegues, va a estar increíble. Así es, vamos a aprender muchísimo sobre la historia de la mujer y cómo a lo largo de los años han pasado muchísimas cosas que nos han llevado a ser lo que somos hoy. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, estamos como @aja.mx, tanto en Facebook como en Instagram, y a dejarnos un comentario de 5 estrellas, te lo agradeceríamos muchísimo, así como si compartes cualquier episodio en tus redes, nos ayudas a llegar a más personas y podemos seguir ayudando. Y sin más, pues arrancamos esta entrevista súper interesante. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy vamos a platicar con Elisa Queijeiro. Ella es escritora, humanista y dedica su vida a investigar y a compartir historias que inspiran. Toma del pasado las verdades y las transporta con sentido al presente. Su sello es la forma natural y amigable para narrar la historia. Esto la ha convertido en la storyteller de México y la especialista consentida de los programas de radio y televisión más importantes del país. Así, sus investigaciones forman parte de documentales en Netflix y en el año 2019 recibió el Premio Nacional a la Mujer por su trayectoria inspirando mujeres a partir de sus escritos y podcasts. Como autora, se consolida con el libro Las hijas de Eva y Lilith, ensayo bestseller publicado por Penguin Random House, que en tan solo un año ha logrado 5 ediciones. Actualmente escribe Mexicanas al grito de paz, donde recorre la historia de nuestro país desde la vida de sus mujeres. Elisa propone contenidos profundos y los vuelve fáciles y digeribles. Así crea un puente y un espejo entre lo que comparten y quien la sigue. Como académica e investigadora, ha centrado su atención en el ser humano y sus manifestaciones, sobre todo al redireccionar la mirada hacia la mujer. Conozco a Elisa desde hace muchos años, con ella estuve en mis primeros círculos de mujeres, trabajando en la reconexión con mi femenino. Fue impulsora del lanzamiento de mi blog para mujeres con cáncer y además somos familia, así que estoy muy feliz de tenerla por aquí. Hoy para platicar de un tema que nos apasiona, que es el tema de la mujer desde su lado más humano. Bienvenida, Elisa. Ay, mi querida Val, la verdad es que me siento, ahorita que te escuchaba tu voz y de pronto en esas 3 frases, ¿no? Que hice círculos de mujeres, reconexión con lo femenino, el impulsar tu espacio, tu blog, y digo, ¿cuánto en tan poco o en tanto tiempo, cuánto nos falta, ¿no? Y al contrario, me siento conmovida y me siento muy agradecida de poder compartir este espacio contigo, con Paulina, mujeres de verdad de carne y hueso entregadas a lo que hacen, a lo que creen, en una ofrenda continua de su propia persona. Entonces te agradezco muchísimo, adorada Valeria. Ay, Elisa, pues después de esta gran introducción que nos acaba de hacer Val, me encantaría que le pudiéramos dar un poco de contexto a nuestra audiencia y hablar de este lado más humano de quién es Elisa. Entonces, si nos quieres compartir a quién eres a través de 3 virtudes o 3 palabras que te caractericen. Ok, yo soy
Qué lindo poder pausar y volver a decir quién soy. Así de, ¿dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Yo creo que soy una mujer entregada, una mujer en continua búsqueda de la congruencia, de habitar mis propias palabras. Y pues en este mismo decirte soy mujer, ¿no? Que a lo mejor tendría que arrancar por decir, pues soy un ser humano que trata de dejar lo mejor de sí en cada contacto que tiene con todas sus relaciones. Súper lindo. Y para seguir conociendo un poquito más de Elisa, ser humanista no es nada común y seguramente tu círculo cercano, tus papás, tus voces en la vida, no sé si los papás, pero sí esas voces cercanas te decidan que estudiaras algo diferente, con más futuro, que encontraras un camino distinto para ser mucho más abundante, ¿no? Entendiendo la abundancia de la manera incorrecta. Pero ¿cómo fue que decidiste seguir este camino y escuchaste tu corazón para hacer lo que hoy amas? Pues le diste en el clavo, Val, y me encanta poderme estar desde ahí, porque bueno, dentro de una semblanza es muy lindo de pronto ver como el recorrido que tenemos, pero no da el papel en frío para poder compartir un tránsito. Yo siempre amé, un humanista de entrada sí tiene una carga académica importante porque nos dedicamos a investigar, nos dedicamos a estudiar arte, literatura, historia y filosofía. Pero creo que realmente un humanista es el que, además de estas, digamos, 4 ramas de investigación o de estudio, de gozo para mí, es poderlas después transmitir, muchos a través de libros. La mía es una combinación de comunicación y de storyteller, de cuentacuentos, que hoy comprendo que el camino tenía que haber sido así para poderme dedicar a lo que más amo y combinar esta profesión y esta misión en un mismo corazón y en una misma palabra, porque resulta que yo siempre amé, la historia me volvía loca, la estudiaba con una facilidad, el arte me atrapaba, la filosofía me costaba, pero vivía como con esa filosofía en sí misma y la lectura también. Y obviamente cuando llega el momento de estudiar, bueno, o sea, el mensaje claro era, ¿cómo que vas a estudiar historia del arte? O sea, te vas a morir de hambre. No hay manera. Vas a ser maestra o vas a trabajar en un museo. Y de alguna manera hoy decir maestra trae unas connotaciones muy fuertes, pero finalmente comparto. Lo que yo digo es que ya no se trata de enseñar, sino de inspirar, y en grupos que a lo mejor ya no son en aulas, pero y ahorita desde el Zoom digital y dentro de los museos hago increíbles recorridos que disfruto muchísimo y trabajo de cerca en el mundo del arte y la cultura. Entonces estudié comunicación porque me dio miedo dedicarme a esto que yo sentía en mi corazón. Estudio comunicación, me va muy bien, me fascinó la carrera. Estuve como en diferentes ramas de la comunicación, estuve en relaciones públicas, estuve dentro de las empresas en comunicación organizacional, estuve en televisión, estaba yo muy chiquita, no me gustó en ese momento nada la parte de la tele, pero bueno, me especializo como comunicadora, muy enfocada también dentro de las empresas donde yo trabajaba al desarrollo de contenidos escritos y como luego digo, era yo escritora de closet, ¿no? Siempre con la pluma en la mano, con la palabra en la boca y desarrollando esa parte, pero con el anhelo de estudiar la otra. Viene un momento muy complicado en mi vida que fue mi divorcio, un momento que no estaba en el guión. Tenía yo, después de haber trabajado muchos años, en ese momento yo tenía 6 años de no trabajar. No solamente necesitaba recursos, sino necesitaba recuperarme a mí misma. Y es mi alma mater, la Universidad Anáhuac, que me recibe de vuelta. Entonces regreso justo dando clases de comunicación, de imagen corporativa, de comunicación en responsabilidad social, etcétera. Y llega un momento que cambia la legislación de las universidades y para poder seguir dando clases no podías hacerlo
desde nada más la experiencia. Yo tenía 16 años de experiencia, pero no podía hacerlo nada más desde la experiencia, sino ya tenía que tener el grado de maestría. Toqué la puerta, le dije que necesitaba estudiar una maestría para seguir dando clases, para seguirme profesionalizando. Me dijo que sí la quería en comunicación y le dije que no. Ese fue uno de los momentos valientes de mi vida que le dije, no, la quiero en humanidades. Era una maestría que yo quería estudiar desde hace muchísimo tiempo atrás, Val, Pau, y que tampoco me había atrevido y que me había dedicado a otras cosas. Para mí regresar al aula en ese momento que me estaba reconstruyendo, ir por mis cuadernos, obviamente no, ya mis compañeras muchísimo más millennials con sus computadoras y yo, bueno, mis cuadernos, mis plumas casi de color, ¿no? Volverme a sentar y estudiar de nuevo fue como recibir un bálsamo en el alma y una inspiración tremenda. Conforme yo voy avanzando, me voy dando cuenta que eso que yo estoy recibiendo lo necesito compartir, o sea, que quiero dar a conocer los conocimientos que estoy recibiendo y ahí es donde todo se comienza a alinear. Como que cuando encontré esa misión, cuando asumí que tenía regalos y que esos regalos eran para compartirlos con la gente, me convierto sin etiqueta, pero sí con compromiso en esta humanista que se dedica a contar historias y poco a poco me voy dando cuenta que más allá de hablar de la técnica de Remedios Varo o de Salvador Dalí, al contar la historia de personajes como ellos o momentos históricos específicos, se produce justamente un puente y un espejo con quien lo está escuchando y la inspiración sucede. Me encanta todo esto que cuentas, Elisa, porque nos habla y nos da una muy buena introducción de a lo que queremos hablar hoy. Y nos cuentas cómo encuentras tu verdad detrás de tu divorcio. Y eso me lleva a pensar en, no sé si ese fue el momento que también te llevó a tratar de entender un poco cuál es la historia de las mujeres y cuál es nuestra dinámica y nuestra posición en esta dupla que hacemos con nuestras parejas y en general con el género, nuestras interacciones con el género masculino. ¿Nos puedes platicar qué pasó que te llevó ahí a estudiarnos? Fíjate que es muy curioso porque nunca tuve la intención específica de voy a estudiar a la mujer, voy a hacer estudios de género, voy a investigar de esto en especial y voy a defender o a comprender la postura femenina y que hubiera una intención, sino que conforme iba haciendo diferentes investigaciones, por ejemplo, el hilo conductor de las investigaciones académicas que hice durante la maestría, estaban enfocadas a Eva. Hice la investigación, digamos, iconológica, que era la del arte, hice la investigación literaria, la investigación científica desde el punto de vista histórico, y conforme fui estudiando cada vez más a las mujeres, pues iba siendo un espejo de mí misma a través de justamente a través de estos personajes o de estas iconografías y también de estos arquetipos. Y una vez entrando ahí, no puedo más que buscar, fíjate que es muy curioso porque, por ejemplo, en el caso de Eva, yo quería ir a rescatar a Eva. Yo quería hacerle para atrás, sobre todo hay una imagen que me dolía profundamente, es un fresco que está en la Capilla Brancacci en Florencia, que es la Eva doliente, se llama. Y yo, o sea, es esta Eva después del pecado, esta Eva que está profundamente avergonzada, y yo quería ir y hacerle para atrás su pelito, acariciarle su carita y decirle todo va a estar bien. Yo conozco tu historia, sé cuál es tu historia y vas a estar bien. Y en realidad necesitaba hacer eso conmigo. La que se sentía culpable era yo, la que estaba avergonzada porque no entendía en ese momento la perfección de los eventos, era yo. Entonces, conforme me fui adentrando en diferentes arquetipos y en diferentes procesos históricos, nos fui comprendiendo como mujeres y al mismo tiempo me fui liberando de capas de invento y de mitos que nos han formado y deformado como sociedad. Entonces, el estudio a mí me sanó, me ayudó a sanar y ese es mi compromiso, ¿no? Continuar compartiendo cosas que no sean información acumulada, sino que sanen, que ayuden a sanar. Está súper lindo hablar de este espejo. Me voy a ir a un tema, como voy a ir un poquito a lo general.
Y con todo lo que tú sabes de historia y de historia al final del día de la humanidad y de la mujer como tal, ¿qué pasó en la historia de la humanidad y desde cuándo vivimos esta gran diferencia, no sé si llamarla social y cultural, entre el hombre y la mujer, más allá de las diferencias propias del género? O sea, ¿en qué momento dejamos de ser equipo y nos volvimos menos valoradas que los hombres? Mira, la mujer sí fue una diosa en la tierra. La mujer era sagrada, empezando por la propia cualidad de la fertilidad, de poder ser quienes portaban la vida, aunque no se comprendiera. Te estoy hablando de, se llaman sociedades solidarias, 25,000 años antes de Cristo. Tenemos ya restos arqueológicos de figurillas donde estas caderas grandes, los vientres abultados, los senos frondosos, nos hablan de la importancia de la fecundidad y de la fertilidad de las mujeres. La vida era lo más importante. Los movimientos hacia la mujer han venido acompañados principalmente por la guerra, la religión y después, a partir de esos dos también, la malinterpretación. El primer movimiento para terminar con estas sociedades que eran de arquitectura matriarcal, no matriarcados. El matriarcado es un poder femenino con características masculinas. Es muy fuerte y en muchas ocasiones ha sido tremendamente dañino. Matriarcal eran sociedades horizontales, donde se trabajaba más que por jerarquías, por habilidades. Funcionaban a través del diálogo, de la cooperación, no había un sentido de propiedad. Empiezan a ser otros grupos que son nómadas y seminómadas a sentirse profundamente atraídos a estas sociedades. Y entonces, en lugar de pedir su conocimiento o aprender de ellos, los conquistan. Empieza a ser, surge el dios de la guerra y va a ser más importante quien puede quitar la vida que quien puede dar la vida. Ese, digamos, que es el primer movimiento fuerte a nivel social, y van a ser las sociedades protogriegas y protorromanas. Aquí empieza la desvalorización de la mujer como esta imagen o el ser que tiene menos fuerza y que no está dedicado a la guerra cuando son este tipo de sociedades. Por ejemplo, Aristóteles decía, los esclavos están privados de su voluntad. La mujer tiene voluntad, pero la tiene sometida, y el niño la tiene en proceso. Entonces, sabían que la mujer tenía una voluntad, pero tenía que someterse a la del hombre, pero todavía no había una radicalización de la relación. Es decir, todavía inspiraban, estaban las pitonisas, se sabía que eran sagradas, también había las emperatrices, pero ya empieza a ser una sociedad masculinizada. Las características de una civilización son masculinas. Y no estoy hablando de masculino o femenino como bueno o malo, sino como energías. El orden, la estructura, las leyes, que las necesitamos también las mujeres, vaya, hombres o mujeres, son civilizaciones. La cultura es lo femenino, ¿no? Tiene que ver más con cantos, con desorden, con naturaleza, con frondosidad, etc. Entonces, de ahí, de griegos y romanos, después va a venir la instauración fuerte del patriarcado a raíz de la Edad Media. Obviamente nos podríamos llevar varios capítulos de podcast para poder explicar esto, pero a grosso modo lo que es importante a comprender es que hay un cambio en la estructura social entrando a la Edad Media, que es cerca del siglo IV, donde los pueblos bárbaros ocupan Roma, es la famosa caída de Roma, y obtienen su legalidad dentro del imperio a partir de una palabra hacia el líder, que es rex. Rex deviene en rey. Entonces, todos estos duques, reyes, condes, marqueses, al final de sangre azul, no terminan siendo más que jefes tribales bárbaros que lograron la legalidad en el imperio. Y para poder heredar su posición, para que por primera vez surjan lo que son los legados de los reinos, hay un obispo que es brillante, que es el obispo de Reims, que les ofrece ser reyes por divinidad. Y para que los otros jefes tribales lo aceptaran, les ofrecen tierras, son los feudos.
En esos feudos van a ser dueños de la tierra, las aguas, las aves, los animales, los cielos, las fronteras y las personas. Las personas a lo largo de la Edad Media pierden su libertad, no son esclavos porque son cristianos, pero pierden su libertad y la palabra señor cambia de significado. La palabra señor significa dueño, señor feudal. Esto lo voy a casar con la interpretación religiosa de Eva. Eva, después del famoso pecado y de que la engañó la serpiente, etcétera, recibe 3 castigos. El dolor en las preñeces y en el parto, que todas las que somos madres sabemos que, digamos que se cumplió. Después dice, tu fidelidad será para tu marido. Eso es lo que abrió el permiso matar, violentar y agredir a toda mujer adúltera o que se considerara que fuera adúltera. Jamás hemos oído el castigo a un hombre adúltero, o sea, a una mujer. Es decir, la religión se radicalizó y la interpretación de los versículos también, y el que tu fidelidad tenga que ser para tu marido, si no lo era, el marido entonces podía hacer lo que quisiera por el tercer castigo que dice, él será tu señor, él se enseñoreará de ti. Esta palabra insertada en el castigo a Eva a la mitad de la Edad Media, donde todo conocimiento quedó privado y se exacerba la religiosidad, la cristiandad, no el mensaje de Cristo, cambió para siempre la posición de la mujer. Que tu marido será tu señor fue equivalente a tu marido será tu dueño, y las niñas pasaron a ser de los padres y las esposas de los maridos. Ese es el primer momento de desigualdad tremendo donde se siembra el patriarcado, y después de eso, con todo y que va a venir el Renacimiento, la Ilustración, con movimientos importantes que empiezan a visualizar más a la mujer, no alcanzan estos filósofos a tener una posición ecuánime y equitativa para con las mujeres, y continúan con, por ejemplo, con una tesis de Moebius, que es un médico muy importante en Alemania, entrando al siglo XX, que se llama Sobre la inferioridad mental de la mujer, donde sostenía que toda mujer que quisiera continuar con trabajos de hombre se iba a masculinizar y que entonces íbamos a terminar con la raza humana. Siglo XX, o sea, ya no le estoy hablando de un sacerdote radical de la Edad Media, o Rousseau diciendo que las mujeres son un sexo segundo y que ni los libros ni las tribunas son para ellas y su libertad era odiosa para la sociedad. Entonces, las primeras mujeres que se levantan van a ser mujeres que ya tienen cierta posibilidad de hacerlo, porque esta es una parte que me parece muy importante compartirles, porque ha existido a lo largo de la historia siempre que una mujer logra aperturarse o comienzan a haber aperturas, es de la mano de un hombre valiente que se sale del sistema y decide ayudar a la mujer. Híjole, la verdad es que tengo muchas más preguntas, ¿no? Y el hígado un poco retorcido, Elisa, pero me encantaría retomar y darle un poco de contexto a todo esto, porque hace rato hablabas de arquetipos, ¿no? Y queremos entrar justo a hablar de este tema y de tu libro Las hijas de Eva y Lilith. Entonces, antes de entender quién es Eva y qué representa Eva para las mujeres de hoy, nos encantaría que nos aclararas qué son los arquetipos. Mira, los arquetipos va a ser Jung el primero que va a definir los arquetipos o que nos ayuda a entender los arquetipos. En realidad son personalidades, estilos de personalidades que tienen ciertas características y son espejo de la sociedad, y han existido muchos a lo largo de la historia. Los más típicos son los arquetipos de diosas o de dioses. Los arquetipos han sido usados, igual que los mitos, para marcar los condicionamientos de las sociedades, cómo se debe de comportar la mujer, cómo se debe comportar el hombre, cómo se deben de comportar los hijos, los padres, etcétera, cuándo debemos de ser buenos, cuándo no. Todo eso sobre todo está en los mitos. Y los arquetipos, por lo menos como yo los manejo dentro de Las hijas de Eva y Lilith, es como si te pudieras mirar en estanques, más que tener como una etiqueta, pero como si tuvieras la posibilidad de ver diferentes espejos de quién eres o cómo eres. Por ejemplo, si nos fuéramos a los arquetipos griegos, el arquetipo de Demeter es la mujer
que es la madre. Demeter es Cera también, que es la diosa de los cereales. El arquetipo de Demeter va a ser la típica mujer que solo vive o que principalmente vive para ser mamá. Le encanta cocinar, le encanta servir, le encanta atender. Es la que es capaz de irse al sur a comprarte un pastel para traértelo de regreso y que lo tengas en tu casa, y que se muere si algo le pasa a los hijos. Todos los arquetipos van a tener una parte luminosa y una parte sombreada, es decir, cuando el arquetipo te secuestra, puede ser pues justamente no funcional, ¿no? Esa sería Demeter, ¿no? O Perséfone es la que es inocente y cree que nada le va a pasar y de pronto la secuestra Hades. Entonces, los arquetipos o las historias de los arquetipos y de los mitos te ayudan a comprender dónde estás o qué características te rigen, y de ahí tú ya saber, bueno, cuáles quieres seguir creciendo en ti o cuáles quieres, de cuáles quieres liberarte, ¿no? Está súper interesante porque hay arquetipos o mitos alrededor de toda la historia de la humanidad. Y justo hablando ahora sí del libro hermoso, maravilloso, que toca fibras en todas las mujeres, las hijas de Eva y Lilith, hablas justo de estas dos figuras, estos dos símbolos muy importantes en la historia de la mujer, que son Eva y Lilith. Y como decía Pau, empecemos por Eva. ¿Quién es Eva a nivel justamente mito, a nivel arquetipo? ¿Qué representa para la mujer de hoy? Me encanta tocar este tema y poderlo explicar más allá del libro, porque de hecho justo ahorita en la pandemia decidí hacer también los talleres de Eva y Lilith para poder estos arquetipos o estos mitos comprenderlos, liberarlos. En muchas más mujeres creo es que al conocerlas recordamos nuestro valor y recuperamos nuestro poder, porque son arquetipos y son mitos que han estado mal contados, que han estado mal interpretados convenientemente para una justamente determinación y sometimiento específico de la mujer y que se comportara de cierta manera. Eva pasa a la historia como la gran pecadora, como la que además, perdón que lo diga así, pero tonta, ¿no? Porque se deja engañar, además, ¿no? Se deja engañar por la serpiente. A grosso modo sabemos que es la que probó el fruto prohibido del Edén, y por su culpa todos los humanos, desde la cosmovisión católica, judeocristiana, todos los humanos nacemos con una marca del pecado original, que es el pecado de Eva. Imagínense la carga que hemos tenido, ¿no? Como mujeres. Es la eterna pecadora. Entonces, esto ha provocado muchísimo daño porque no nos fuimos al texto. Lo que hago en el libro es irme directo al texto y al texto canónico. Es decir, no estoy haciendo una interpretación de la Biblia, sino me voy versículo por versículo a decirles lo que ahí está, ya sea en una Biblia cristiana protestante, que es válida, la Reina Valera, o la Biblia católica aceptada, ¿no? También, o el Tanaj, que es la Biblia judía, que digamos serían como las tres versiones que han cuidado el texto. Y yéndome a esos versículos, bueno, pues resulta que no existía el manzano, que no nada más había un fruto prohibido, sino que eran dos. Resulta que la serpiente nunca engaña a Eva. Y lo más importante es que Eva se da cuenta que el fruto que ella va a comer es un fruto bueno para la sabiduría, para el bien y el mal. Decide comerlo y decide compartirlo. Desde ahí, desde ese compartir el fruto, después viene todo el resto de la interpretación de un Dios muy santaclosero, de un Dios muy de Antiguo Testamento, muy primitivo, por llamarlo de alguna manera, un Dios que castiga, y viene la interpretación de los castigos y la decisión de la interpretación de los hombres sobre los castigos. Pero cuando analizas a Eva de una forma distinta, resulta ser una mujer sensible, resulta ser una mujer dispuesta a jugársela por la sabiduría, a compartirla con su hombre y a vivir con dignidad la consecuencia de sus acciones. Porque lo más importante es que una vez terminado el capítulo 2 del Génesis, iniciando el capítulo 3, Eva le da gracias, nunca se separa de Dios, le da gracias a Dios por poder ser madre.
Entonces, realmente la cosmovisión de Eva cambia por completo de ser una mujer pecadora, culpable, a ser una mujer sabia, adulta, que acepta las consecuencias de sus acciones y que quiso hacer lo que quiso hacer porque estaba dispuesta a conocer el bien y el mal. Y en esa mujer moderna tiene que ver con esta interpretación, más bien con estas, de pronto, espejos que tenemos las mujeres de la culpa, de las responsables y demás. Me imagino que ahí es a donde justamente a donde nos lleva este arquetipo. Exactamente, y la importancia de recorrer al arquetipo desde todas sus esquinas es la parte sombreada, o sea, reconocer cuándo estoy cargando culpas que no merezco, cuándo estoy atrapada en una piedra del deber ser, cuándo estoy juzgando a otras mujeres, cuándo me paso de inocente, cayendo en una ingenuidad peligrosa, y cuándo estoy siendo una Eva serena, cuándo estoy siendo una Eva sabia, cuándo estoy siendo una Eva consciente, ¿no? Entonces, esos serían como los caminos también, los 7 caminos de Eva que propongo a partir de diferentes obras artísticas, como para poderlas tener un poco más tangibles. Pero justamente, Val, el daño que nos ha hecho es que, mira, cuando de pronto te das cuenta que con todos los caminos avanzados a nivel de equidad, igualdad en instituciones, empresas y demás, en el 2017 hay un retroceso de 10 años en los conceptos de igualdad de acuerdo al Foro Económico Mundial. Dices, ¿qué nos pasa? Y creo que lo que nos pasa es a nosotras como mujeres que de pronto no nos creemos que sí merecemos, que nos echamos para atrás, que estamos cargando la culpa, que no nos hemos liberado de esas capas de invento, ¿no? No, bueno, o sea, quiero platicar mucho de este tema porque es algo que me apasiona, pero antes de entrar en eso, creo que es fundamental que hablemos del otro arquetipo, ¿no? Del otro que poco se habla, porque sin duda hay una frase que a mí me encanta decir, que somos la historia que nos contamos. Entonces, sin duda, nos han contado una historia de Eva que la hemos interpretado hombres y mujeres de una manera que no es la más positiva, digamos, lo bonito para las mujeres. Uh-huh. Entonces, ¿quién es Lilith? ¿Por qué no se habla de ella? ¿Y qué representa para la mujer de hoy? Es que, ¿sabes qué, Pau? Que no se habla de ella porque no fue conveniente su comportamiento. No se habla de ella porque quedó encriptada en el invento. Creo que justamente, y me encanta que saquen el tema y que me propongan hablar de esto, y por eso los talleres, porque creo que es el momento de Eva y de Lilith, sobre todo de Eva bien mirada, pero es el momento de nombrar a Lilith y de tener la valentía de comprender esta fuerza también femenina y cómo fue ocultada por tanto tiempo. Miren, cuando sucede la pandemia, cuando estamos viviendo estos tiempos, podríamos llamarles tiempos apocalípticos y nos asusta la palabra. Pero en realidad la palabra apocalipsis significa revelación, lo que quiere decir que las verdades saldrán a la luz. ¿Por qué en este momento habemos 3 mujeres, más todas las que nos vayan a escuchar y las 26,000 ejemplares, gracias, que han leído el libro o quien está en contacto también? ¿Por qué ahorita? Pues porque ya es hora de que el invento se caiga. Estudiar a Lilith no fue fácil porque estás hablando de 16 siglos de historia, es creada, es un mito, no está en la Biblia, surge de la Biblia. 23 versículos antes de que Eva sea creada, después de que hay un momento, en estos 25 versículos antes, donde el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, son bendecidos al mismo tiempo. Los versículos están en plural e incluyen a una varona al mismo tiempo que un hombre. Y después desaparece esa varona y luego nos vuelven a hablar de Eva. Entonces, los mitos están hechos, como les decía, para explicarnos lo que no entendemos o lo que no termina el hombre de comprender, y los mitos van evolucionando. Los antiguos estudiosos de la Biblia, sobre todo los Jajaim, que serían los estudiosos judíos, hebreos, que tenían las escrituras en sus manos, obviamente no concebían que hubiera un error en la Biblia. Y a partir de la interpretación de ese versículo, es que crean el mito de Lilith. Y de ese versículo donde el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, ¿cómo se desprende el mito de Lilith? Se desprende en 2 partes. La primera parte, que me llamó muchísimo la atención cuando la encontré, ¿dónde están las fuentes? Está en el Zohar, sobre todo, que es el libro de mística judía,
está en diferentes escritos de Ben Shira, que son escritos antiquísimos, y en las tradiciones orales judías de la Edad Media, que se llaman los Midrash o Midrashim, si se dijera en plural. Entonces, ¿de qué va el mito? Es esta mujer que es creada en el Edén al mismo tiempo que Adán y discuten. ¿Por qué discuten? Esa es la primera parte que nos llama muchísimo la atención, porque discuten por una posición sexual. Resulta que Lilith le pide a Adán no tener que yacer, que es el verbo que se utiliza en aquel entonces y en la Biblia, debajo de él siempre, como si fuera otra hembra. Si ella tenía los mismos derechos de él, ella quería poder tener la posición sexual arriba. Esta posición sexual, y que esto esté en los libros de los rabinos de aquel entonces, me llamaba muchísimo la atención. La posición sexual, lo que se creía desde antes, y hoy obviamente los sexólogos también lo saben y los psicólogos, es que la posición del que está arriba es el que está dominando la relación en ese momento, y consideraban que el que estaba arriba era el que estaba cercano a Dios. Y Lilith quería poder experimentar esa posición y Adán se lo negó. Y Lilith le dijo, pues yo quiero. Adán le dijo, no, pues yo quiero, pues no, pues sí que no. Discuten y Lilith no es expulsada del Edén. Lilith truena los dedos, nombra a Dios, se eleva por los aires y se sale del Edén. Esto, ¿a qué nos lleva, no? A una mujer, pero ¿saben qué me encanta? Fíjense, si nos vamos como con este paralelismo actual, no se queda de mártir con Adán cantándole el que no la satisfizo sexualmente. No se hace la víctima, no frustra sus deseos, sino ella agarra sus chivas y con el nombre de Dios se sale del Edén. Es increíble. Lilith es la primera mujer que dejó un nombre. Punto, que terminó. Entonces, chicas, pues ahí viene la segunda parte del mito, porque esto no era conveniente. O sea, semejante libertad, o sea, semejante osadía de pedir una posición sexual distinta. Querer dominar. Y luego, lo que fue grave en ese entonces, o para los jajamim y demás, es que nombrara a Dios, estaba prohibido nombrar a Dios. Y eso tiene un recoveco distinto, porque el que nombraba a Dios era aquel que era su consentido. Entonces, ¿qué hicieron con Lilith a partir de aquí? ¿Qué creen que hicieron con Lilith? La apagaron. Sí, la apagaron para siempre, pero además la convirtieron en un demonio. La mandaron al Mar Rojo y decían que los demonios estaban cerca del mar. Y Adán, muy parecido al Adán de Eva, se quejó con Dios. Ya que se había ido Lilith, le dijo, Dios, la mujer que tú me diste me abandonó. Porque cuando Adán dice, la mujer que tú me diste me engañó. O sea, él nunca se hace responsable de nada. Pero aquí le dice, la mujer que tú me diste me dejó. Y Dios manda a 3 ángeles por Lilith. Y cuando llegan a donde está Lilith, le dicen que te regreses. No, no me voy a regresar. No, a ver, el jefe dice que te regreses. Y ella dice, el jefe ya sabe dónde estoy. No, obviamente se los estoy haciendo manera de cuento. Pero yo ya estoy aquí, ya me salí del sistema. Es lo que me gustaría que notáramos y nos reconociéramos, Liliths. Toda mujer que se sale del sistema es expulsada del mismo después, es rechazada, vive silencios, vive acusaciones, vive mentiras y la pasa muy mal por sostener su verdad. Esas son las Liliths que hemos habitado, pero ella se sostiene y dice, no regreso. Y entonces le dicen, los ángeles entonces le dicen, pues entonces tendremos que proteger de ti a los niños, porque tendrás el encargo. Fíjense la gravedad del final del mito. Le dicen, Lilith se va a encargar de matar a todos los niños de cuna. Las mujeres que llegaban con los rabinos llorando cuando tenían un hijito que había nacido bien y a los pocos días moría, los rabinos inventaron en la última parte del mito que quien se llevaba esa alma era Lilith por vengarse de las hijas de Eva. Entonces, ¿ustedes quién creen que silenció a Eva, que silenció a Lilith? Las propias mujeres. ¿Quiénes le temieron? Las propias mujeres. ¿Quiénes la alejaron? Las propias mujeres. Entonces, la raíz de la falta de compañerismo entre mujeres y la raíz también de hacernos daño entre mujeres nace desde aquí. Después se va a hacer más fuerte
en el patriarcado cuando hay que luchar por un hombre y no valemos por nosotras mismas, no podemos admirar a las otras mujeres. Pero hoy no es así, hoy estamos aquí con una forma distinta, pero lo fuerte de Lilith es que pocos dolores pueden ser tan fuertes para una madre como perder a un hijo. Y si te dicen que ella es la culpable de matar a los niños, ni te cuestionas si es verdad o no es verdad. Y le pusieron más atributos. Era bella, era sensual, era súper sexy y era poderosa y libre. ¿Qué te estoy diciendo en el mito si te digo que mata niños, es un demonio, desobedeció a Dios y al mismo tiempo te digo, es hermosa, es sensual, es pelirroja, pobres pelirrojas, no saben cuántas pelirrojas quemaron en la Edad Media por ser pelirrojas, punto. Te estoy diciendo al mismo tiempo cómo no debes de ser libre sexualmente, no debes de mostrar tu sensualidad, no debes de querer algo distinto, no debes de tener opiniones porque la contraparte de todo eso es una mujer demonio. Estoy marcando formas de comportamiento humano a partir de los mitos que estoy inventando. Los mitos no son malos ni buenos, los mitos son esenciales, son necesarios. No entendían quién era esta mujer, no entendían por qué se morían los niños de muerte de cuna. El problema es perder la línea entre que un mito es una leyenda a un mito es una realidad y entonces no cuestionarnos más y a partir de ahí interpretar, enjuiciar y condenar cómo fue la historia relacionada a las mujeres. Esa es Lilith. Wow, una mujer súper poderosa. Ajá. Y justo tocaste un tema que creo que es muy, muy interesante, que tiene que ver con cómo las mujeres nos pusimos en contra de las propias mujeres. Uh-huh. Y quiero pensar que viene desde este mito y desde esta interpretación de que hay mujeres malas y capaces de hacernos daño. Uh-huh. Y entonces se arranca este gran pleito entre nosotras mujeres. ¿Cómo le damos la vuelta, Elisa? ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Nos has hablado de reconocernos, nos has hablado de sanar a través de vernos reflejadas en estos arquetipos. Pero ¿cómo le damos la vuelta en una sociedad que pide a gritos la reconciliación, primero entre nosotras mujeres con nosotras? Sí, totalmente, Val. Algo nada más para terminar de cerrar el arquetipo de Lilith. Al final, ¿quiénes somos Lilith? O más que ser Lilith, cuando llamamos la energía de Lilith, Lilith son todos los nos que hemos puesto. No a un trabajo que ya no me enriquece internamente. No a la pareja que es tóxica. No al hijo que abusa de mí. No a la madre o al padre que no me construye y guardo mi distancia. No a mí misma cuando me estoy haciendo daño. O sea, esa es Lilith, ¿no? Esa es la parte luminosa de Lilith, la que es capaz de sostener sus nos. Las mujeres que dicen, no quiero tener hijos. Y sobre todo en nuestras generaciones lo dijeran, bueno, ¿no? Era así como, algo está mal con ella. Entonces, Lilith son todas esas decisiones fuertes y los límites, aprender a poner límites. El odio entre mujeres, y como de pronto lo nombro, aunque parecería como súper raro el término, la misoginia femenina es uno de los daños más importantes que nos hemos hecho entre nosotras, pero comprender su origen es saber cómo darle la vuelta. Una parte importante sí es Lilith, pero la otra tiene que ver más justamente con el proceso de que las mujeres no valían por sí mismas, sino valían por el hombre que las elegía o el hombre que las acompañaba, al mismo tiempo que podían ser valiosas para un hombre dependiendo cuánto aportaba su padre en la dote o en el dinero o en el linaje, más su belleza, más su virtud, más su pulcritud. Entonces, las mujeres no tenían un valor por ellas, sino un valor porque era la mujer de, la hija de, y los prospectos siempre estaban peleados, o sea, siempre estaban muy, digamos que escasos. Entonces, entre mujeres, si yo no valgo más que por el hombre, cualquier otra mujer en la que ese hombre se pueda fijar es una amenaza para mí. Y entonces la destruyo y no confío en ella porque no confío en mí y porque yo no valgo. Entonces, esta herencia sobre todo nos viene también de abuelas, bisabuelas, etcétera, donde se inculca, o sea, por ejemplo, en el judaísmo están haciendo una niña
y por tradición desde que están haciendo es novia que te vea. ¿Cómo? O sea, la niña está naciendo y ya estamos diciendo novia que te vea, porque las mujeres solamente valían por casarse, para tener hijos, para procrear y acuérdense que eran acuerdos de linajes, y lo mismo intercambiaban castillos que intercambiaban puercos y vacas, ¿no? Pero la mujer era un objeto de intercambio que valía por el hombre. ¿Cómo se le da la vuelta? Yo creo que lo primero es recordar, reconocer que valgo por mí misma, que hoy una mujer bien plantada en sí misma vive y deja vivir. Una mujer que está en su centro y que ya no vale por el otro, llámese padre, linaje o pareja o hijo, sino por sí misma, puede ver a la otra mujer, puede admirar a la otra mujer, puede impulsar a la otra mujer, puede reconocer a lo mejor un recoveco de ego, celo, envidia y detenerla, ¿no? Y detenerlo y decir, no. Me parece algo de las cosas más valiosas que podemos hacer es aceptar que merecemos y que las demás merecen igual, ¿no? Yo creo que nadie está por encima de nadie, pero hablando de esta reconciliación, Elisa, hemos estado hablando de arquetipos y también hablaste de cómo siempre que una mujer se levanta, habla, toma una postura diferente, ha habido también un hombre que ha permitido, por decirlo de alguna manera, que eso suceda. ¿Hay algún arquetipo masculino que deberíamos de dar ese valor para de alguna manera acompañarnos en este proceso? Para mí es muy importante dar reconocimiento a la historia femenina para que sepamos qué pasó, qué sí pasó, qué hizo daño, pero no puedes estudiar la evolución femenina, o por lo menos yo, sin voltear a ver los hombres que permitieron esa apertura. Porque llegó un momento que internamente yo empecé a tener una pregunta. Ok, ¿qué pasó en Simone de Beauvoir para escribir como escribió? Pues pasó que su pareja era Jean-Paul Sartre y Jean-Paul le dice, a ti nunca te ha afectado ser mujer, pero no sabes lo que afecta a otras mujeres. No quieres ser feminista y no lo eres, pero ya estudiaste a la mujer. Habla desde ti, habla desde tu ser mujer. Y gracias a Jean-Paul Sartre tenemos el libro de El segundo sexo que da todo el sustento filosófico al movimiento feminista de Simone de Beauvoir. O, por ejemplo, la primera vez que se escucha la palabra feminismo en España es de un hombre que se llama Miguel Navarro Romera, que hace toda una tesis en contra de la postura de Moebius, y es una tesis donde por primera vez se escucha la palabra feminismo en español y viene de un hombre, de un filósofo español. Igualmente, por ejemplo, Mary Wollstonecraft va a ser la primera mujer que refuta uno a uno las posturas de Rousseau con pensamientos como ella decía, yo no quiero que la mujer tenga más valor sobre el hombre, sino sobre sí misma. ¿Cómo puede una mujer en el siglo XVIII escribir esto? Pues gracias a William Godwin, que era su marido y que se la rifó por apoyarla y que pudiera escribir y que pudiera hacer y digamos que darle soporte para ese activismo y esa inteligencia. Ella y William Godwin son los padres de Mary Shelley, y Mary Shelley es la escritora de Frankenstein, que es esta novela donde realmente nos dice cómo la soberbia del ser humano puede crear monstruos al quererse hacer la divinidad misma, ¿no? Y pensamos, bueno, claro, pues si su mamá fue Mary Wollstonecraft, pues por eso Mary Shelley pudo escribir. Pues no, porque Mary Wollstonecraft murió en el parto. Entonces, quien educa a esa hija libre y poderosa es su padre. A Remedios Varo es su padre quien migra a toda la familia y los lleva a España a vivir a Madrid para que ella pueda estudiar arte a los 16 años en la Academia de San Fernando en 1916. 26. Entonces, cuando tú revisas la historia de la mujer, claro que va a haber hombres que son obstáculo en muchísimas ocasiones, pero cuando hubo una apertura, hay un hombre al lado. Entonces, más que irnos a un arquetipo, yo creo que es devolverle el poder alineado al hombre. Nosotros recordamos nuestro valor, pero al hombre recordarle que es su equipo el que nos sigue permitiendo abrir los espacios como mujeres y habitarnos como mujeres. Creo que eso es muy importante. No es fácil porque sobre todo los micromachismos siguen instaurados en nuestra sociedad y a veces ni siquiera son con mala intención. Creo que una de las habilidades o de las virtudes de las mujeres
también es la dulzura y la comprensión. Y en este momento, y ser empáticas, y en este momento que las mujeres vamos a 250 kilómetros por hora y no nos vamos a frenar, porque ya estuvimos frenadas mucho tiempo, es el momento de también ser empáticas con los hombres que nos acompañan y que sí tienen la voluntad de evolucionar con nosotros y que simplemente a lo mejor hay veces que no saben cómo ponerse en la misma velocidad en la que ya estamos viviendo nosotras, ¿no? Tan importante cerrar esta conversación dándole su espacio al hombre desde este lugar humano, desde este lugar de equilibrio, desde este lugar de equipo, desde este lugar de reconocer y de agradecer. Y pues estamos casi terminando, Elisa, pero no queremos irnos sin hacerte esta pregunta, que es con la que nos gusta cerrar, que tiene que ver con el que puedas conectarte con algún momento de descubrimiento, con algún momento en el que te haya caído algún 20 y que nosotros llamamos aha moment. Nos encantaría que nos compartieras algún aha moment que hayas tenido en la vida. Ay, qué lindo. Mira, me viene, y creo que esto casa con, para quien nos esté escuchando, que tenga la valentía de poner sus dones y sus talentos al servicio de sí misma y después al servicio de los demás a través de una profesión, lo cual quiere decir que no está peleado con la adquisición económica abundante, próspera, porque así le somos más útiles al universo, prósperos. Les cuento, estaba haciendo un trabajo justamente con unas mujeres que estamos por sacar un proyecto libro que se llama Espejos y son las historias de 10 mujeres diferentes. Y estábamos haciendo con una de ellas una meditación guiada, un trabajo guiado. Ella es tanatóloga de profesión y la dinámica que estaba haciendo era el momento de nuestra muerte. Nos llevó a morirnos en ese momento, cada una en su espacio y a transitar al siguiente mundo. Y en ese siguiente mundo nos hacía ver con quién estábamos, quién nos recibía, cómo nos sentíamos. En esa dinámica pasaron tantas cosas porque al escuchar a mis compañeras, o sea, había unas que, bueno, no, yo tenía 110 años rodeada de todos mis nietos y entonces me morí de esa manera. Yo decía, wow, yo me morí en el instante que me dijo que me estaba muriendo, punto. O sea, listo, bye, que les vaya muy bien. A lo mejor unos añitos más, porque en ese lugar o en ese lecho estaba Juan, que es mi novio, estaban mis hijos un poquito más grandes, ni siquiera estaban casados, ni nada, Juan un poquito más canoso, entonces sería como muy cercano a este momento. Y al despedirme, evidentemente del otro lado yo me despedía con mucha ligereza. Había algo muy lindo que eran muchas mujeres afuera de ese cuarto privado íntimo de mi familia, de mis amores. Y eran como todas esas almas que podían ser tocadas a partir de haber puesto pues esto al servicio de los demás. Y eso fue muy lindo, pero lo más lindo fue cruzar del otro lado. Y se los cuento y siento todavía esta emoción en el pecho porque sí estaba mi mami, que conociste bien, Valeria, y estaba mi pa, pero sobre todo estaban Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Malinche, Carlota. ¡Wow! Había como este recibimiento de esta Eva, Lilith, porque son esencias, ¿no? Como con este gracias, como con este gesto de gracias. ¡Wow! O sea, a lo mejor fue como del otro lado ver o terminar de entender en este lado el sentido que tiene en mi vida, lo que hoy agradezco profundamente haber comprendido, ¿no? Y me siento tan feliz de haber recorrido estas preguntas con ustedes porque me reconectan a mí misma. De verdad, muchas gracias. Gran conversación acabamos de tener con Elisa, a entender tanto de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es la historia de la humanidad y todo lo que ha pasado a lo largo de tantos siglos para ser la sociedad y la civilización que somos. Y hoy, más que nunca, el reconectarnos como sociedad para entender el papel de la mujer desde este lugar mucho más humano es la tarea más importante que tenemos todos los que estamos aquí. Así es, si te quedaste con ganas de saber más, puedes seguir a Elisa Queijeiro en Instagram como @ElisaQueijeiro, así como suena. Y también puedes escucharla en su podcast que lo encuentras en Spotify, en Apple, la plataforma de tu preferencia.
Nos despedimos, no sin antes decirte que nos sigas, que nos dejes tus comentarios. Nos encanta escucharte, nos encanta saber de qué temas te gustaría que platiquemos. Y nos vemos todos los jueves en nuestros lives por Instagram en @aha.mx. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá.